Usted es el que está metiendo el desorden. No, y uno culpando a una víctima. Bueno, pues Pedro Páramo, ya recuerdan ustedes a qué altura vamos, ya estamos doblando el cabo de Buena Esperanza en lo que se refiere a la novela. Y caramba, siempre tiene uno descubre algo nuevo en este libro riquísimo, lleno de símbolos, y a estas alturas pienso en los personajes que hemos estado tratando, y comienzo con Ana, la sobrina del padre Rentería y hija de la víctima del hombre muerto por mano de Miguel Páramo. Veo su pequeña colaboración, pequeña no tanto en que no tenga protagonismo importante en la novela, sino porque es apática, es una joven que me parece tonta, que me parece con un espíritu paralizado. Le dice su tío, el padre Rentería, ¿sentiste tú cuando llegó Miguel Páramo contigo? Sí, que él venía a disculparse. Yo le dije que sí, pero en lo oscuro ni me vio. Lo sentí entrar y hacer cosas feas conmigo. Una mujer totalmente apática, insuficiente para todo. Parece que no pertenece a esa olla en hervor de pasiones, de culpas, de soledad, de angustia que es Comala. Es una mujer estéril. Le mataron al papá y no proyecta ningún dolor. El matador de su padre la viola y no dice más que pues el oscuro nomás lo dejé pasar cuando dijo que venía a disculparse por la muerte de mi padre. Algo totalmente insignificante. Me parece una persona que no está, como les digo, inmersa en esas hermosísimas pasiones, dolorimientos, sufrimientos, sentimientos de culpa de todos los demás, ni siquiera en la hermosa solidaridad, el valimiento de todos los vivos y aún los muertos, que de una u otra manera auxilian, en este caso a Juan Preciado. Se nota no únicamente la ternura, sino el amor. Esta mujer, Ana, está fuera de este mundo, parece que pensando en otra cosa, dice, sí, sentí cuando vino Miguel Páramo y me violentó. Hasta ahí no pasó de eso. ¿A dónde va? Tío le dice al padre Rentería, él dice que afuera a ver si revienta o está podrido por dentro, cosa que es cierto. Ella así apática, y esto al hablar de Miguel Páramo, peor que ella, creo yo, un hombre tan poca cosa con todo y que es hijo, el único hijo reconocido de Pedro Páramo, un hombre, un joven que no tiene la habilidad, el carisma, la calidez, la voluntad como para enamorarse, estar abierto al amor por una sola mujer. Los amoríos no cuentan, una sola mujer. Y entonces este hombre, diga, ¿cuántos mexicanos se parecen al personaje de Ana por esa apatía? Pues yo no sé. Yo aquí estaba, pero pues es que a mí me dijeron, yo no sé. Bueno, pues sí, eso es ella. Y Miguel Páramo se alegró muchísimo
cuando Dorotea se ofreció, cuando contrató a Dorotea para que le consiguiera muchachas, y si no se las conseguía, cuando menos le diera el norte de a qué hora estaban solas para la violación. Un hombre tan poca cosa, tan poco humano, que necesitaba como estos lóbregos clientes de las sexoservidoras, que únicamente a base de dar dinero pueden lograr un deleite de mediodía para abajo, como decimos en el pueblo, o de ombligo abajo. Entonces este pobre infeliz no tiene esa habilidad ni le importa, va a los amoríos, y más que amoríos va a las violaciones de mujeres que le consigue, que le conchaba, como dice ella, Dorotea. Y junto a eso, comer, porque cuando le dice ¿cómo se llama? A Damiana, dame de comer, y dale también a esta mujer, la que pedía limosna y ahora ya no tiene por qué pedir limosna, porque ya tiene asegurada la pitanza, porque se mete de alcahueta de Miguel Páramo, joven, hijo de un potentado en la media luna y por ende también en Comala, y sin embargo requiera los servicios de una tercerona, pobre, absolutamente pobre de espíritu y de toda clase de valía en cuanto humano. Sus deleites, violación y comida y violación. Se murió a tiempo, qué bueno, y ni siquiera una muerte digna, una muerte heroica. Como decía Alfonso Reyes, quisiera morirme de esta manera, con una capa española, debajo nada, y por mano de un marido celoso. Ese era el ideal de Alfonso Reyes. Yo lo conocí, él me auxilió muchísimo, fue gran cosa conmigo. Entre otras cosas, pues iba a su casa y me auxilió aún en lo económico. Y cuando leía yo cómo quería morir, yo decía, no, pues está caramba, nunca no se le va a hacer, no lo va a lograr, porque era un hombrecito, pues no de bella figura, ni mucho menos, muy pasado de kilos y todo lo demás. Y además, muy rápido, hablando de Miguel Páramo, cuenta una anécdota que cuando embajador en Brasil le picó un bichito, un insecto, digamos que la nariz. Le engrosó la nariz y se le alargó como a Pinocho. Y fue con el médico porque dolía. Y le dijo, oiga, ¿puede usted quitar el dolor y dejar el largor de la nariz? Así que la señora le está explicando algo. Entonces, Miguel Páramo ni esa habilidad, es recurrir a terceronas, en otro caso a proxenetas, para tener un deleite completamente carnal, carne y deseo. Ustedes saben, hemos visto aquí ese triángulo maravilloso, abajo la sexualidad como cualquier animal, en medio la cultura del erotismo, cuando el acto que comienza con los primeros homínidos o los primeros antropoides, y sigue igual la sexualidad, que se vuelve creativo, digo, cuando entra en juego la cultura del erotismo, donde todo está permitido si los dos están de acuerdo, aun si duele, si se aguanta, y en mero arriba el amor. Y si el amor impulsa la cultura del erotismo, y si hay materia sexual,
todo es hermoso. Si no hay materia sexual, no se hable del caso. Allí ya no hubo nada. Primero y por encima de todo, el instinto sexual que siga funcionando. De ahí en adelante lo demás. Este hombre solamente tenía el instinto sexual. Miguel Páramo era un tipo despreciable. Y comer y buscar muchachas que le consiguiera Dorotea. El tercero de los estériles, horros que se llama en el ganado, una mula es horra, no tiene descendencia. Entonces el tercero, por supuesto, es el padre Rentería, un individuo que mutiló la religión. La religión es perdón, no como dice el bolero, perdón y olvido, es perdón y castigo y perdón. Pendulea la religión católica, y yo no me meto en creencias, sino la religión católica, el confesionario para el perdón, el pecado sin redimir para el castigo. Pero la religión no solo es castigo, como no es solamente perdón, es ambas. Pues el padre Rentería mutila el perdón y deja todo en la pura, una religión punible, una religión de castigo, una religión que es verdugo de estos pobres infelices. Entonces, en esa situación es lóbrego. La gente en Comala y donde quiera, los creyentes, se acercan a la confesión porque lo necesitan, porque van cargados de culpas en su criterio, según su válgame, ahora les digo, conciencia. Según su conciencia, estas son culpas, y acuérdense que todo es pecado según la conciencia, que un niño puede pues ver la desnudez de una mujer y no tiene ningún problema porque no hay malicia. En cambio, ustedes de varejones nomás ya están y dicen, no debo hacer esto, pero eso ya es pecado. Entonces todo es malicia y ellos se van a confesar porque su conciencia les dice que lo que han hecho es pecado. Y prácticamente todos son seres pecaminosos precisamente porque a nadie consigue el perdón. Entonces, una o mil veces todos tienen el rango de pecadores por falta de absolución que el padre Rentería no da más que a quienes dan dinero. En este caso Pedro Páramo, que le dio la absolución al hijo muerto, al que menos lo merecía, Miguel Páramo, pero hubo de por medio monedas de oro. Por eso mismo en Contla el cura no dio la absolución al padre, le dijo, has puesto la religión a escala nada más de simonía no tanto, porque simonía es vender reliquias, vender bulas, hacer comercio de esa naturaleza, pero quien no tiene dinero para pagar recibe la respuesta del padre Rentería: hay que traer curas para misas gregorianas, traer curas y todo eso requiere dinero y tú no lo tienes. Entonces hace un pueblo de réprobos por fuerza. Solamente quien fuera descreído, y en este caso como Miguel o como Ana, a esos no les importa, no tienen conciencia. Su conciencia más bien no los impele al remordimiento, y el remordimiento a buscar, el remordimiento al arrepentimiento, y a buscar el perdón.
Y acuérdense, para no equivocarnos, se dice, es muy permisiva la religión. En los curas, peca uno, va y le dan la absolución y vuelve a pecar. No, se necesita arrepentimiento verdadero. De otra manera, la absolución no vale de nada. Arrepentimiento. Y este hombre mutila la esencia de la religión, que es la esperanza. Con la esperanza, la absolución trae la esperanza. Veo el cielo abierto, soy digno de la gloria, Dios me perdonó, Dios es mi Padre, y por culpa del Padre rendería, Dios se vuelve de Padre padrastro, cierra la puerta de la gloria, porque se arrogaron los curas el derecho de abrir o cerrar la puerta de allá arriba, basándose en esa única frase de Jesús que dice lo que abajo aten queda atado acá arriba, lo que desaten queda desatado. En eso se basan, y miren el poder infinito que tiene la Iglesia a lo largo de los tiempos y con toda clase de autoridades civiles, monarcas, reyes, dictadores, presidentes constitucionales, con todos. Dicen, no estoy seguro, que con lo único que no puede la Iglesia Católica es con la FIFA. Porque si pudiera la Iglesia Católica, a los pobres de espíritu no los defraudarían los árbitros que han destrozado el equipo mexicano, porque el equipo nunca ha perdido, son los árbitros. Bueno, entonces esa es la situación del padre Rentería, pero él sí tiene conciencia, él se siente perdido. Cuando el cura de Contla platica con este hombre, hablan de los frutos que da la tierra de Comala. Se da todo, pero todo es agrio. Todo lo que en otras partes es dulce, como las uvas, cualquier clase de fruta, se da en Comala, pero está agrio. Las uvas son agrias, nada es comestible. A la altura en que está confesándose y que no tiene la absolución el padre Rentería, eso parece él. Todos sus actos son agrios, están echados a perder. Todos sus actos en materia de religión. La religión para el creyente es algo mucho más amplia, extensa y sobre todo dialécticamente más llena de contrastes, perdón o castigo, que no como la aplica este padre Rentería, que es aborrecible, pero él se siente perdido también. Otro, nomás que ese sí está justificada su reacción, el obispo que no quiere dar la absolución a la hermana de Donis con la que practica el incesto. El obispo la desprecia, le da la espalda y le dice: sepárense, de otra manera no hay perdón. Allí sí tiene razón el obispo, no puede justificar un amaciato de dos hermanos, pero también a ella el obispo le quita toda esperanza. Y Adonis, que intenta huir buscando un becerro perdido, un hipotético becerro perdido, pero que no es más que trata de huir de sí mismo, de su conciencia, y eso es imposible. A donde quiera que huya, se lleva su propia culpa en su propia conciencia y no puede huir de sí mismo. Entonces regresa. ¿Qué tan dura será la soledad entre ellos? ¿Qué tan dura no será que terminan de pareja un hermano con una hermana? Todo porque no hay absolución, todo porque no hay esperanza, todo porque cada uno, vivos y muertos, cargan encima sus propias culpas.
cuánto no se necesitará de esperanza que Dorotea va a confesarse casi todos los días, y casi todos los días el padre Rentería le dice: no hay salvación para ti, no hay cielo para ti, estás condenada en vida. Entonces es lo único que se llevan al sepulcro, y por eso sus lamentos, todos viven a base de recuerdos en una tierra muerta que da vida, o más bien una vida muerta, o una muerte viva, porque Comala está viva en sus muertos, y Comala está muerta en sus vivos. Pero hay una maravilla entre ellos: muertos y vivos siguen percibiendo el amor, la ternura, el valimiento. Eduvige Diada le presta su casa, estando ya muerta, a Juan Preciado. Damiana Cisneros lo acompaña, estando ya muerta. Dorotea se murió con él, y ni siquiera tuvo otra caja. Allí a los dos los enterraron cuando murió él, y ella, por ayudar, también quedó muerta. Y luego los dos hermanos incestuosos, ella le ofrece un poco de frijoles que no había más, y un poco de café, más o menos un café bebible. Allí sí hay que reconocer que era un café no aguado, no amargo, era café. Bueno, entonces le ofrece un poco de café y frijoles porque no tenía más, y al último le ofrece, hasta se ofrece a sí misma para a Juan Preciado. Y cuando Juan Preciado está ya agónico porque se le está terminando el oxígeno, lo ayudan y lo entierran. Curiosamente, digo, eso es la esperanza de Comala, que siguen teniendo buenos sentimientos y se auxilian unos con otros. El amor, en el buen sentido, que tiene Justina por Susana, Justina, que es como su aya, como su nana, más que su sirvienta, Justina por Susana, y Susana por la propia Justina, que le dice: maldita, ¿quién te va a querer más que yo? Y Susana con su amor por Florencio, su marido, que cuando está recibiendo ya al último la comunión, está diciendo: estoy realizando el sexo con mi marido ya muerto. Y convierte algo sagrado para la religión, como es la comunión con la sexualidad. Todo esto es hermoso, que cuando menos esa ternura y ese amor están presentes. Y qué decir de un condenadísimo Pedro Páramo, que tiene el amor más grande. Aquí vamos a entrever lo que es el amor de Pedro Páramo por Susana. Ya se le entregaron loca, no importa. Es un amor de principio a fin tan grande que cuando se murió Susana, se murió él, y cuando él se murió la media luna, se murió Comala, se murió todo. El amor de Abundio por su Cuca, se llamaba así, Cuca. El amor de él por Cuca, que al morírsele tal dolor le dio que se emborrachó, y ustedes saben las consecuencias en la novela, ya la conocemos. Mata a su propio padre, porque era un hijo, ¿no?, mostrengo, ¿cómo se llama? Bastardo, cosa que ahora ya no existe, la bastardía. Ya entre otras cosas, entre nosotros se terminó la discriminación, ya no hay bastardía. Entonces, esto es lo bueno,
pero como les digo, a mí se me hace de despreciar en ese horno caliente, en esa olla hirviente, en ese caldo de cultivo de lo peor, las pasiones, las culpas, las desesperanzas. Se me hace hermoso el amor, la solidaridad, la buena voluntad, la ternura entre ellos. Y aquí vamos a seguir con la relación también incestuosa, nada más que muy velada. Alguno dirá, no hay relación incestuosa entre Bartolomé San Juan y su hija Susana, que le habla de tú, y que él dice, no me digas así, yo soy tu padre, y ella no se lo cree. Y hay una escena en donde la hace bajar a un socavón porque él es minero, y allí se infiere que han hecho o van a hacer la sexualidad. Aquí está Bartolomé, no me digas Bartolomé, soy tu padre. Allí terminamos la vez pasada. Bartolomé San Juan, un minero muerto, lo mandó matar Pedro Páramo para quedarse limpiamente con aquella mujer que ya no le pertenecía a nadie, porque ya no era de este mundo, ya estaba loca. Bartolomé San Juan, un minero muerto. Susana San Juan, hija de un minero muerto en las minas de la Andrómeda. Veía claro, tendré que ir allá a morir, pensó. Luego dijo, le he dicho que tú, aunque viuda, esto lo está pensando Bartolomé, le he dicho que tú, aunque viuda, sigues viviendo con tu marido, o al menos así te comportas. He tratado de disuadirlo a Pedro Páramo, pero se le hace torva la mirada cuando yo le hablo, y en cuanto sale a relucir tu nombre, cierra los ojos. Es, según yo, la pura maldad. Eso es Pedro Páramo, la versión de Bartolomé. Pero uno también infiere que cuando oye el nombre de Susana y cierra los ojos, imagínense la hondura de su amor. Es, según yo sé, la pura maldad. Ese es Pedro Páramo. ¿Y yo quién soy? Tú eres mi hija, mía, hija de Bartolomé San Juan. ¿Quieres decirle así, de manera contundente, lo que ella no siente? Porque para ella es su marido. En la mente de Susana San Juan comenzaron a caminar las ideas, primero lentamente, luego se detuvieron para después echar a correr de tal modo que no alcanzó sino a decir, no es cierto, no es cierto, eso de tú eres mi hija, no es cierto, no es cierto. Y el otro, este mundo que lo aprieta a uno por todos lados, que va vaciando puños de nuestro polvo aquí y allá, deshaciéndonos en pedazos como si rociara la tierra con nuestra sangre. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué se nos ha podrido el alma? Tu madre decía que cuando menos nos queda la caridad de Dios, y tú la niegas, Susana. ¿Por qué me niegas a mí como tu padre? ¿Estás loca? ¿No lo sabías? ¿Estás loca? Claro que sí, Bartolomé, no lo sabías. Aquí está ahí queriendo recuperar su puesto, su categoría de padre. Ahora, oigan a Pedro Páramo. ¿Sabías, Fulgor, que esa es la mujer más hermosa que se ha dado sobre la tierra? Llegué a creer que la había perdido para siempre, pero ahora no tengo ganas de volverla a perder. ¿Tú me entiendes, Fulgor? Dile a su padre que vaya a seguir explotando sus minas, y allá me imagino que será fácil desaparecer al viejo en aquellas regiones a donde nadie va nunca. ¿No lo crees? Puede ser. Necesitamos que sea. Ella tiene que quedarse huérfana. Estamos obligados a amparar a alguien, ¿no crees tú? No lo veo difícil. Entonces,
andando, fulgor, andando, a desaparecer al individuo. Ahora, sobre los campos del valle de Comala está cayendo la lluvia, una lluvia menuda, extraña para estas tierras que solo saben de aguaceros. Es domingo. De Apango han bajado los indios con sus rosarios de manzanillas, su romero, sus manojos de tomillo. No han traído ocote porque el ocote está mojado, y ni tierra de encino porque también está mojada por el mucho llover. Tienden sus hierbas en el suelo bajo los arcos del portal y esperan. La lluvia sigue cayendo sobre los charcos. La lluvia, ustedes saben, es la vida de los muertos. Cuando les llega la humedad, empiezan a hablar sus recuerdos, sus resentimientos, sus culpas. El agua es la vida de los muertos. La lluvia sigue cayendo sobre los charcos. Entre los surcos donde están haciendo el maíz corre el agua en ríos. Los hombres no han venido hoy al mercado, ocupados en romper los surcos para que el agua busque nuevos cauces y no arrastre la milpa tierna. Andan en grupos navegando en la tierra anegada bajo la lluvia, quebrando con sus palas los blandos terrones, ligando con sus manos la milpa y tratando de protegerla para que crezca sin trabajo. Los indios esperan, sienten que es un mal día. Quizá por eso tiemblan debajo de sus mojados gabanes de paja, no de frío, sino de temor, y miran la lluvia desmenuzada y al cielo que no suelta sus nubes. Aquí está Justina Díaz, cubierta con paraguas, venía por la calle derecha que viene desde la media luna, rodeando los chorcos que borbotaban sobre las banquetas. Hizo la señal de la cruz y se persinó al pasar por la puerta de la iglesia mayor. Entró en el portal. Los indios voltearon a verla. Vio la mirada de todos como si les escudriñaran. Se detuvo en el primer puesto, compró 10 centavos de hojas de romero y regresó, seguida por las miradas en hilera de aquel montón de indios. Lo caro que está todo en este tiempo, dijo al tomar de nuevo el camino hacia la media luna. Este triste ramito de romero por 10 centavos no alcanzará ni siquiera para dar olor. Justina Díaz entró en el dormitorio de Susana San Juan y puso el romero sobre la repisa. Las cortinas cerradas impedían el paso de la luz, así que en aquella oscuridad solo veía las sombras, solo adivinaba. Supuso que Susana San Juan estaría dormida. Ella deseaba siempre que estuviera dormida. La sintió así y se alegró. Pero entonces oyó un suspiro lejano, como salido de algún rincón de aquella pieza oscura. Justina, le dijeron. Ella volvió la cabeza, no vio a nadie, pero sintió una mano sobre su hombro y la respiración en sus oídos. La voz en secreto: vete de aquí, Justina, arregla tus enseres y vete, ya no te necesitamos. Ella sí me necesita, dijo enderezando el cuerpo, está enferma y me necesita. Ya no, Justina, yo me quedaré aquí a cuidarla. ¿Es usted don Bartolomé? Y no esperó la respuesta. Lanzó aquel grito que bajó hasta los hombres y las mujeres que regresaban de los campos y que los hizo decir: parece ser un aullido humano, pero no parece ser de ningún ser humano. La lluvia amortigua los ruidos. Se sigue oyendo aún después de todo, granizando sus gotas, hilvanando el hilo de la vida, hilvanando el hilo de la vida. ¿Qué te pasa, Justina? ¿Por qué gritas?, preguntó Susana San Juan. Yo no he gritado, Susana, has de haber estado soñando. Ya te he dicho que yo no sueño nunca, no tienes consideración de mí, estoy muy desvelada. Anoche no echaste fuera al gato y no me dejó dormir. Durmió conmigo entre mis piernas, estaba ensopado y por lástima lo dejé quedarse en mi cama
pero no hizo ruido. No, ruido ni hizo, solo se la pasó haciendo circo, brincando de mis pies a mi cabeza y maullando quedito como si tuviera hambre, dijo Susana. Le di bien de comer y no se despegó de mí en toda la noche. Estás otra vez soñando mentiras, Susana. Te digo que pasó la noche asustándome con sus brincos, y aunque sea muy cariñoso tu gato, no lo quiero cuando estoy dormida. Ves visiones, Susana, eso es lo que pasa. Cuando venga Pedro Páramo, le diré que ya no te aguanto, le diré que me voy. No faltará gente buena que me dé trabajo. No todos son maniáticos como tú, ni se viven mortificando a una como tú. Mañana me iré y me llevaré el gato y tú quedarás tranquila. No te irás de aquí, maldita y condenada Justina. No te irás a ninguna parte, porque nunca encontrarás quien te quiera como yo. No, no me iré, Susana, no me iré. Bien sabes que estoy aquí para cuidarte. No importa que me hagas renegar, te cuidaré siempre. La había cuidado desde que nació, la había tenido en sus brazos, la había enseñado a andar, a dar aquellos pasitos que a ella le parecían eternos. Había visto crecer su boca y sus ojos como de dulce. El dulce de menta es azul, amarillo y azul, verde y azul, revuelto con menta y hierbabuena. Le mordía las piernas, la entretenía dándole de mamar sus senos que no tenían nada, que eran como de juguete. Juega, le decía, juega con este jueguito tuyo. La hubiera apachurrado y hecho pedazos. Allá afuera, ahora, se oía el caer de la lluvia sobre las hojas de los plátanos. Se sentía como si el agua hirviera sobre el agua estancada en la tierra. Las sábanas estaban frías de humedad, los caños borbotaban, hacían espuma, cansados de trabajar durante el día, durante la noche, durante el día. El agua seguía corriendo, diluviando en incesantes burbujas. Un último. Era la medianoche y allá afuera el ruido del agua apagaba todos los sonidos. Susana San Juan se levantó despacio, enderezó el cuerpo lentamente y se alejó de la cama. Allí estaba otra vez el peso en sus pies, caminando por la orilla de su cuerpo, tratando de encontrarle la cara. ¿Eres tú, Bartolomé?, preguntó. Le pareció oír rechinar la puerta como cuando alguien entraba o salía, y después solo la lluvia intermitente, fría, rodando sobre las hojas de los plátanos, hirviendo en su propio hervor. Se durmió y no despertó hasta que la luz alumbró los ladrillos rojos, asperjando de rocío entre la gris mañana, asperjados de rocío entre la gris mañana de un nuevo día. Gritó: Justina. Y ella apareció enseguida, como si ya hubiera estado allí, envolviendo su cuerpo en una frazada. ¿Qué quieres, Susana? El gato otra vez ha venido. Pobrecita de ti, Susana. Se recostó sobre su pecho, abrazándola, hasta que ella logró levantar aquella cabeza y le preguntó: ¿por qué lloras? Le diré a Pedro Páramo que eres buena conmigo. No le contaré nada de los sustos que me da tu gato. No te pongas así, Justina. Tu padre ha muerto, Susana. Antenoche murió y hoy han venido a decir que nada se puede hacer, que ya lo enterraron, que ya no lo han podido traer aquí porque el camino era muy largo. Te has quedado sola, Susana. Entonces era él y sonrió. Viniste a despedirte de mí, dijo, y sonrió. Vean cómo se nota la relación de ella con su padre, Bartolomé San Juan, y cómo se echa encima la tarea de cuidarla. Trató de echarse encima él solo, Pedro Páramo. Primero, destruir, hacer desaparecer
a Bartolomé el padre, a un lado hacer a Justina y quedarse solo con una mujer que ya está loca y que ya había sido casada y que estaba enamorada del recuerdo de su marido. Un Pedro Páramo nefasto con un amor tan hermoso. Entonces, estas son las cosas positivas de un Comala y de una media luna, en donde todo es negativo. Miren, para finalizar, dos versiones de lo que es la poesía. La primera versión para mí no alcanza la categoría de poesía, pero para que veamos y cuando oigamos poemas que no logramos entender, sepamos que con solo sentirlos, que las palabras ya se han vaciado del sentido original, que un poema cuando dice cielo, cuando dice infierno, cuando dice besos, cuando dice sexualidad, tiene un sentido único porque es el que le da el poeta, el más grande de los poetas quizá que ha habido aquí, o al menos con el poema más grande, Muerte sin fin, hablando de las palabras. José Gorostiza dice a una de ellas: anda, putilla del rubor helado, vámonos al diablo. Entonces eso es el lenguaje para los poetas, unas mujeres que hacen lo que ellos quieren. Las dice Paz, hay que cachetearlas, destrozarlas, sacarles brillo. Imagínense las palabras en boca de un político, los altos intereses de la patria. ¿Qué es eso? Porque no están basados en obras. El poeta toma esas palabras herrumbrosas, llenas de óxido, llenas de porquería, y a base de golpes, como en la fragua, las abrillanta. Aquí en el primero, aunque es extenso, vamos a meterle pompis para aguantar, porque si aguantamos los dos, ¿cómo se llaman? Los dos tiempos del clásico Pasecito, lo que para mí no es poema, y yo he estudiado bastante y he dado clases de preceptiva literaria. Miren, y luego el poema. Este dice el poema de la culpa, estamos hablando de la culpa en Comala. Yo la amé y era de otro que también la quería. Perdónala, Señor, porque la culpa es mía. Después de haber besado sus cabellos de trigo, nada importa la culpa, pues no importa el castigo. Fue un pecado quererla, Señor, y sin embargo mis labios están dulces por ese amor amargo. Ella fue como un agua callada que corría. Si es culpa tener sed, toda la culpa es mía. Perdónala, Señor, tú que le diste a ella su frescura de lluvia y esplendor de estrella. Su alma era transparente como un vaso vacío. Yo lo llené de amor, todo el pecado es mío. Pero ¿cómo no amarla? Tú la hiciste que fuera turbadora y fragante como la primavera. ¿Cómo no haberla amado si era como el rocío sobre la hierba seca y ávida del estío? Traté de rechazarla, Señor, inútilmente, como un surco que intenta rechazar la simiente. Era de otro que no la merecía, y por eso en sus brazos seguía siendo mía. Era de otro, Señor, pero hay cosas sin dueño, las rosas y los ríos y el amor y el ensueño. Y ella me dio su amor como se da una rosa, como quien lo da todo, dando tan poca cosa. Una embriaguez extraña nos venció poco a poco. Ella no fue culpable, Señor, ni yo tampoco. La culpa es toda tuya porque la hiciste bella y me diste sus ojos para mirarla a ella. Sí, nuestra culpa es tuya y es una culpa amar. Y si es culpable un río cuando corre hacia el mar, es tan bella, Señor, y es tan suave y tan clara, que sería pecado mayor si no la amara.
Y por eso, perdóname, Señor, porque es tan bella, que tú que hiciste el agua y la flor y la estrella, tú que oyes el lamento de este dolor sin nombre, tú también la amarías si pudieras ser hombre. Se entiende perfectamente, son pareados, así se llama. Se entiende muy bien. Es de un poeta cubano. Y luego viene esto, piensen en Susana San Juan cuando le llega el agua y empieza a recordar, y dice: debería yo haber llorado porque se murió mi madre, pero era primavera y yo estaba joven. Al pie de tu cadáver solo llora tu hija, nadie le pone amor, ni flores, ni recuerdos. Desnuda estás y sola entre cuatro paredes altas, altas y solas, sin penas y sin duelos. Perdón, pero creo que esto ya se los leí, nada más le vuelvo y aquí está. Mi corazón emprende de mi cuerpo a tu cuerpo último viaje, retoño de la luz, agua de las edades que en ti perdida nace. Ven a mi sed, ahora después de todo, antes, ven a mi larga sed entretenida en bocas, escasos manantiales. Quiero esa arpa honda que en tu vientre arrulla niños salvajes. Quiero esa tensa humedad que te palpita, esa humedad de agua que te arde. Mujer, músculo suave, la piel de un beso entre tus senos de oscurecido oleaje me navega en la boca y mide sangre. Tú también, y no es tarde. Aún podemos morirnos uno en otro. Es tuyo y mío ese lugar de nadie. Mujer, ternura de odio, antigua madre, quiero entrar, penetrarte, veneno, llama, ausencia, mar amargo y amargo, atravesarte. Cada célula es hembra, tierra abierta, agua abierta, cosa que se abre. Yo nací para entrarte, soy la flecha en el lomo de la gacela agonizante. Por conocerte estoy grano de angustia en corazón de ave. Yo estaré sobre ti y todas las mujeres tendrán un hombre encima en todas partes. Esa es la diferencia. No se entiende. Es un lenguaje único. Se le exprimió la lógica y nada más, como la música va al sentimiento. Y el primero no. Se ve que el poeta estuvo buscando los pareados. ¿Qué rima con qué? Hay solo uno muy barato. Nombre, hombre. Eso es algo, un lugar común. Todo lo demás está muy bien pensado el primero. El otro está muy bien sentido. Se entiende el primero muy claro. Un poema que tenga lógica tiene una enorme limitación. Un poema bien hecho, con metáforas, con comparaciones, ese, si no se entiende a la primera, ese es un poema. Lo digo a lo simplón, a lo simplista. El poema lo es, esté como esté, pero aquí el segundo es poema. El primero son unos versos muy bien cuidaditos. Está como la música, fácilmente captan ustedes, y que el lago de los cisnes, y que el cascanueces, y lo están chiflando, y la música difícil, esa, hasta que uno la capta, la siente, la procesa, entonces capta toda su grandeza. En fin, esto es Pedro Páramo, y ya estamos con Susana San Juan, con Pedro cuidándola con su grandísimo amor, y
esta rara, extraña relación entre Bartolomé y su hija y la muy clara relación de Doni con una hermana que, por puro amor a los demás, por pura misericordia, por piedad, le dice a Juan: hay un poco de café, hay un poco de tortilla, y si quieres vente a la cama. Doris a lo mejor ni regresa. Tiene de todo este libro que vamos a seguir viendo, y verán que tiene símbolos por todas partes. Gracias y vámonos a comer.